Bueno, antes de ayer domingo, el mapa de México tenía 18 estados controlados por Morena. Se los doy: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Hoy, después del día de ayer, a estos 18 se suman 4 más: Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y el estado de Hidalgo. Esto es como queda el mapa de la República Mexicana con el color guinda. Morena con 22 gubernaturas, el PAN con 5, el PRI con 3, Movimiento Ciudadano con 2. Bueno, vamos a platicar con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Él es presidente de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada. Muy buen día. Muy buenos días, Oscar Mario. Me da mucho gusto saludarles a tu audiencia. Gracias, doctor. Bueno, pues deben de sentirse satisfechos después del saldo blanco del día de ayer en esta importantísima jornada electoral. Sí, estamos con la satisfacción del deber cumplido. Ciertamente, Oscar Mario, no han acabado los trabajos, están desarrollando todavía el recibimiento de paquetes en consejos de los organismos públicos locales. Vendrán los cómputos a partir de este miércoles para ya lograr los resultados finales y en consecuencia otorgar las constancias de mayoría. Sin embargo, pues lo fuerte de los procesos electorales han pasado, es decir, la organización misma y el recibimiento de los votos del día de ayer en las jornadas electorales, y vamos a seguir muy pendientes y muy coordinados con estas autoridades locales para completar el ciclo electoral. ¿Cuál sería, como presidente de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales del INE, sabemos que son ustedes muy respetuosos, que no se meten en este conflicto siempre electoral o postelectoral, que afortunadamente al parecer no habrá ninguno? Bueno, allí hay una lucecita amarilla nada más en Tamaulipas, pero en relación a todo este desgaste mediático que ha sufrido el Instituto Nacional Electoral y esta, si me permite, magnífica carta de presentación como árbitro después del día de ayer, doctor. Bueno, Oscar Mario, creo que es muy pertinente tu pregunta, y yo diría que el trabajo realizado, que ha sido impecable en términos logísticos, operativos, de organización, es nuestra respuesta a estos intentos de regresión de reformas electorales que hemos conocido últimamente. La familia electoral, por decirlo así, habla a través de su trabajo, y lo que hemos dicho es que el modelo electoral surgido en 2014 se ha asentado, es decir, no requiere grandes modificaciones, y la reforma propuesta por el presidente de la República es una refundación del sistema electoral, como si todo estuviera muy mal. Entonces, lo que yo diría es que hemos demostrado que este sistema funciona y tendrán que ofrecerse genuinas razones para intentar cambiarlo. Bueno, en relación a la determinación de la Suprema Corte de Justicia, en relación al presupuesto que le recortaron a este órgano autónomo en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería su reflexión, doctor? Bueno, vamos a estar muy atentos, Oscar Mario, a que se cumpla la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
debe de sesionar la Cámara de Diputados y Diputadas para pronunciarse realmente con razones por qué mantener o no ese recorte. Por ahí ya hubo algunas declaraciones del autoritario presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sosteniendo que se reiteraría el recorte, haciéndose sustituir por toda la Cámara. Pero bueno, el punto es, Oscar Mario, que esperamos que a partir de este gran precedente de la Suprema Corte ya se le vaya acotando la arbitrariedad a ese órgano legislativo en la tarea de asignar el presupuesto a la autoridad electoral. No fue ninguna buena noticia que hayamos tenido un recorte de casi el 25% de lo solicitado para 2022 y nos haya afectado seriamente para tener las condiciones, los elementos para organizar el proceso de revocación de mandato. Y en ese sentido, a futuro vamos a estar invocando esa resolución para que se ajuste a criterios de motivación reforzada, es decir, que realmente razones cuando decidan modificar lo solicitado por el INE por parte de la Cámara de Diputados. En relación al futuro de estos organismos con autonomía en su funcionamiento, como son las OPLE, ¿cuál sería su opinión, doctor, también? Definitivamente, Oscar Mario, deben de permanecer esos organismos públicos. No hay ningún diagnóstico serio, ningún diagnóstico objetivo, no hay ninguna propuesta estructurada que pueda hoy cómo podría prescindirse de esos organismos y sería en consecuencia el rediseño del sistema electoral. Y hoy por hoy la realidad es que hay una propuesta sobre la mesa presentada por parte del presidente de la República en la cual se pretende debilitar al Instituto Nacional Electoral, bueno, más allá de el cambio de nombre, que eso sería lo de menos. Lo cierto es que se pretende hacer a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas muy pequeño, muy reducido, con órganos temporales y desaparecer los organismos públicos locales de los estados. Ese es el peor escenario posible, porque si, suponiendo sin conceder que se pudiera desaparecer a los organismos públicos locales, es evidente que el Instituto Electoral Nacional tendría que crecer. Y lo que se quiere es desaparecer a los órganos locales y debilitar seriamente al Instituto Nacional. Eso es pues una regresión. Así estábamos hace más de 30 años y no debemos perder todo lo logrado, Oscar Mario. Y finalmente, doctor, ¿usted esperaría o desearía que con base en este papel pues profesional, imparcial, autónomo del INE, la reforma electoral o su contenido pudiera caer o derivar exclusivamente en puntos que no afecten a la autonomía del instituto ni al futuro de los consejeros electorales en lo inmediato? Bueno, evidentemente, Oscar Mario, no es un planteamiento a partir de la situación concreta de nosotros, las y los consejeros, sino es un planteamiento a partir de lo que le conviene al país en términos de mantener instituciones electorales profesionalizadas, y eso es lo que se estaría perdiendo con una reforma pues refundacional del sistema electoral que se pretende. En realidad, el gran tema es el servicio profesional electoral que ha construido nuestro país en materia electoral, porque son un cuerpo de funcionariado que se ha profesionalizado en las últimas décadas. Realmente hacer elecciones no es fácil, no es una labor que se aprenda en un solo proceso electoral, porque es un país muy complejo en cuanto a extensión, a idiosincrasias regionales, a
exigencias logísticas que se tienen que desplegar para hacer las elecciones. Entonces, el gran tema no es tanto las y los consejeros que se tuvieran que ir porque se tendrían que ahora elegir con votación abierta, con sufragio universal. Es algo de lo que se pretende en esa reforma, sino el gran tema es perder a todo este funcionariado de las instituciones electorales. Entonces, lo de ayer, un buen ejemplo de lo que debe seguir siendo el papel. Regreso a la parte final de esta charla con el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales del INE. Doctor, nos atropelló la guillotina, pero bueno, antes de la pausa, los resultados de ayer deben servir de buen ejemplo de lo que debe seguir siendo el papel serio, responsable, autónomo, imparcial del juez electoral. Sí, sin duda, Oscar Mario, porque si antes la incapacidad técnica hace décadas, sin la certeza, sin una autoridad electoral que fuera suficientemente robusta, era parte de la problemática de nuestro país y hoy ya no es, no tiene ningún sentido volver a generar esas problemáticas. Es decir, hay grandes pendientes en nuestro país, a todos nos constan, ahí está el ejemplo de la inseguridad, de la desigualdad y la pobreza. Esos son los grandes pendientes que tenemos, entre otros, en nuestro país, pero contar con autoridades electorales ya profesionalizadas que sean garantes de la disputa por el poder electoral, pues eso no debiéramos alterarlo, por lo menos no alterarlo significativamente. Hacer ajustes quizás sí, ahí están pues algunos ejemplos que todavía se pueden poner de cómo pudiera ser pertinente hacer modificaciones a la norma electoral. Hay topes de gastos de campaña muy elevados para las campañas a gubernaturas. Eso se podría ajustar. O, por ejemplo, de la propuesta de reforma del presidente de la República, yo lo único que rescataría es poner un orden al número de regidores y diputaciones locales en los estados del país, porque ciertamente hay un abuso en esa materia, pero son ya cuestiones muy concretas. El diseño y las atribuciones de las autoridades electorales, yo creo que no es lo que se tiene que estar alterando. Finalmente, doctor, muy importante, como ciudadano, ¿no? Muy importante, relevante y necesario quizá algún mensaje que pudieran enviar, yo no sé si a través de su consejero presidente como árbitro electoral, después o el miércoles, cuando seguramente se ratifiquen estos resultados ya de manera definitiva, ¿no? Bueno, vamos a estar ocupándonos ahorita todavía de estos compromisos institucionales. Ya estaremos hablando entre las y los consejeros y seguramente con los distintos consejeras y consejeros de los organismos públicos locales sobre el futuro del sistema electoral. Por ahora, Oscar Mario, estaremos concentrados en entregar buenas cuentas a las y los mexicanos. Pero sería una prueba más de lo delicado de desaparecer o cambiar la estructura organizacional, administrativa y hasta jurídica del instituto, doctor. Bueno, reitero, por supuesto que no se justifica una modificación refundacional. La propuesta del presidente de la República pretende modificar 18 artículos de la Constitución Federal. Es algo realmente muy profundo de cambios y reitero, no se justifica un cambio de esa envergadura. Oiga, rápidamente, desde su perspectiva, le preguntan, ¿vale la pena seguir con los tribunales estatales electorales? Ya hablo de los SOPLE, pues, pero ¿de los tribunales, doctor? Bueno, vuelvo al punto, Oscar Mario. Yo no he visto una propuesta donde se dé cuenta
de cómo, suponiendo que se prescindiera de los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia, podría funcionar. Es decir, no se han realizado estudios pues del impacto entonces de la carga procesal y de procesamiento jurisdiccional, o dicho de otra forma, Oscar Mario, si vamos a desaparecer una institución para convertir en embudo a otra institución, pues yo creo que no sería eso el objetivo. Sería muy perjudicial, sobre todo para las personas, para las y los mexicanos. Entonces, el gran tema es con qué diagnóstico y con qué efectos, más allá de poder responder sí o no, si me permites esa respuesta, Oscar Mario. Bueno, pues como ciudadanos, ¿no? Quizá valorar, apreciar y ratificar el papel del Instituto Nacional Electoral en este proceso del día de ayer, pero sobre todo mirando hacia adelante en el futuro muy próximo, que es el 2023 y 2024. En fin, doctor, yo le aprecio mucho su tiempo, ¿eh? Con mucho gusto, Oscar Mario, estamos para servirles. Gracias. El doctor José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales del INE.